Harper fue un pastor evangélico bautista allá en Gran Bretaña. Estamos hablando de los años 1912. Exactamente el 14 de abril de dicho año, dice que este pastor del evangelio, Harper, juntamente con su hija de 6 años, Nana, y su hermana, fueron de los tripulantes que se embarcaron en el famoso navío o barco conocido como el Titanic, barco del que sus fabricantes dijeron que ni aún Dios podría hundirlo. Resulta que el ministro Harper había sido invitado para predicar en Chicago en la iglesia del famoso evangelista Moody. Dice que y eso era exactamente la razón de su travesía o el por qué abordó dicho barco. Cuando aquel barco chocó con los témpanos de hielo y comenzó a sumergirse, dice que Harper se ocupó de la seguridad de su hija, de la seguridad de su hermana, colocándolo en uno de los botes salvavidas. Cuando ya estuvo seguro que su hija estaba bien, dice que inició su último trabajo evangelístico exactamente estando en ese lugar o en esa situación. A medida que las aguas heladas comenzaron a invadir el navío, dice que oyeron a Harper gritando: dejen que las mujeres, los niños y los que no son salvos todavía embarquen en los botes salvavidas. Dice que los sobrevivientes relataron que Harper se quitó su chaleco salvavidas y se lo dio a otro hombre diciendo: no se preocupe conmigo, yo no estoy yendo para abajo, estoy yendo para arriba. Cuando las personas saltaban o caían en las aguas heladas, dice que Harper fue visto nadando entre los pasajeros, convenciéndoles a cada uno de aceptar al Señor. Dice que apenas 6 personas de las 1513 personas, o 28 dicen algunos, que luchaba dentro de las aguas, fueron rescatados, incluyendo un hombre que más tarde se identificó como siendo el último convertido de Harper. Este joven había subido sobre un monte de destrozos. Estando allí en el agua, al verlo Harper en aquel lugar, gritó: ¿usted es salvo? Y el hombre respondió: no. Harper entonces gritó las palabras de las escrituras: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El hombre no respondió, y momentos después dice que las olas lo alejaron el uno del otro. Algunos minutos más tarde, las mismas corrientes dice que colocaron otra vez a los 2 hombres uno frente al otro. Nuevamente Harper preguntó: ¿usted es salvo? Una vez más dice que la respuesta fue: no. Y dice que con el último soplo de su respiración, Harper gritó nuevamente: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y dice que ese fue el último suspiro, la última voz de este ministro antes de iniciar y sumergirse en el agua. Fue exactamente que en ese momento aquel hombre a quien Harper hablaba de Cristo decidió entregar su vida al Señor. 4 años más tarde, cuando los sobrevivientes del Titanic se encontraron allá en Ontario, Canadá, este hombre dio su testimonio, contando cómo John Harper lo condujo al Señor exactamente en ese momento. El ministro Harper sabía, óigase bien, que la muerte física de todas estas personas era inevitable. Pero lo que sí podía evitar era que su destino eterno fuera la condenación o la muerte eterna.
Eso fue lo que llevó a este hombre a usar, óigase bien, sus últimos suspiros para inducir a aquellos que estaban próximos a la muerte física a confesar que Jesús era su Señor. Mire, el testimonio, hermanos, o proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo es más bien una elección por el destino de las personas. En el sentido que la muerte física es inevitable para todo hombre. De eso nosotros no podemos evitarlo, no podemos librarlo. Hay toda una ley establecida para todo ser humano en cuanto a su muerte. Y la palabra de Dios dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, la muerte física es inevitable. Pero sí lo que podemos evitar, hermanos, es el destino hacia el cual las personas van inmediatamente después de la muerte. Ahora, hay toda una necesidad, óigase bien, en cada uno de los cristianos, en todos aquellos que seguimos al Señor, el de asumir una firme convicción respecto al destino eterno de las personas después de muertos. Y quiero decirles que esa convicción, esa verdad de la palabra de Dios, fue lo que movió al apóstol Pablo a enseñar a los hermanos de Tesalónica en la primera carta a los tesalonicenses respecto a aquellos que mueren en el Señor. Recordemos, hermanos, que Pablo estuvo en Tesalónica aproximadamente 3 semanas. Cuando llega Timoteo con ese mensaje, con ese informe alentador, Pablo se ocupa de inducir, de guiar a través de la carta a los tesalonicenses la vida de los hermanos que están allí en Tesalónica. Y es como que usted, hermanos, estuviera fuera del país y le tocara escribir a sus hijos. Obvio no le va a escribir lo que no interesa. Va a escribirle lo que más interesa, lo que más surge. Y eso es lo que estamos tratando de entresacar. Pablo no podía regresar a Tesalónica en ese momento, sino lo hizo a través de carta. Y en esa carta, ahí estaba plasmado todo, fíjese bien, el anhelo de un padre espiritual. En este caso, ¿qué es lo que quiero que sepa mi hijo? ¿Qué es lo que quiero que sepan los hijos en la fe? Y eso es lo que venimos tratando, viendo cada uno de los aspectos que a Pablo le interesó hablar a los hermanos de Tesalónica. Quiero decirle que en los primeros 18 versículos del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, Pablo enseñó a los hermanos respecto a la necesidad de vivir una vida que agrade al Señor. Pablo dijo eso. Pero también enseñándoles, les enseñó a apartarse de toda inmoralidad sexual. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado como aspectos importantes que le estaban dando vida a la carta que Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses. Pero también fíjese que Pablo les enseña a vivir de manera responsable. Dice, no viviendo el trabajo de otros, sino ocupándose con sus propias manos de trabajar, a fin de no depender de nadie y mostrar un buen testimonio de Cristo a las personas que estaban alrededor de ellos. Eso es lo que de alguna manera Pablo plasmó y les dijo a los hermanos de Tesalónica. Ahora, pero inmediatamente después de decirles todo ello,
Pablo se ocupa de enseñarles acerca de todos los eventos y destinos que están planeados para aquellos que mueran en el Señor. Entonces, eso significa que cada uno de nosotros, lo que hace bien como cristiano, aparte de cantarle al Señor, de orarle al Señor, yo debo de estar seguro y claro de cuál es la doctrina que debo de manejar respecto a los que mueren en Cristo, respecto a los que mueren en el Señor. Y de hecho, eso me toca a mí también. ¿Para dónde voy yo? Inmediatamente deje la faz de la tierra. Es un aspecto importante. ¿Qué sucede con los que mueren? ¿Qué sucede con los que mueren? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13 y ahí vamos a ver, hermanos, aspectos importantes. Oiga lo que dice la palabra. Hermanos, no queremos que ignoren, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, ahí está Pablo enseñándoles aspectos importantísimos que deben de saber los hermanos en la fe, que hemos de saber todos nosotros que nos llamamos creyentes en el Señor. Mire, la experiencia, hermanos, de la muerte física en las personas, por muy preparados que estemos, siempre será causa de mucha tristeza o dolor. Aun cuando usted diga, yo ya estoy preparado para ver a mi abuelito fallecer, más sin embargo siempre va a haber dolor y siempre, hermanos, va a haber tristeza. Quiero decirles que de alguna manera nos cuesta muchísimo aceptar que todos un día estaremos separados de nuestros seres queridos por la muerte, aun cuando tratemos de aferrarnos a la vida. Todos vamos a morir. Amén. Ahora, ante la realidad de la muerte, Pablo enseña, fíjese, de alguna manera que es imposible no entristecerse, aunque no hay que entristecerse, dice Pablo, o llorar por aquellos que mueren. Pero si lo hacemos, si lloramos y nos entristecemos, pero lo hacemos con esperanza. Y ese es el punto de diferencia. Entonces dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Mire, cuando vamos a un funeral o vayamos a un funeral, no debemos a pedirle a las personas, ¿verdad?, por muy fe que tengan, que no lloren o que no se entristezcan. Dice, más bien acompañarlos en su dolor, aún con la esperanza guardada. Hay veces, hermanos, no nos toca decir nada más que acompañar e identificarnos con el dolor que la persona está teniendo. Pero dice que nunca debemos llegar y decirle, no, mire, si ya está con el Señor, no llore. Que llore todo lo que pueda, hermano. Que se desahogue y nosotros igual lloramos con ellos, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque sí se siente. Aún con toda la esperanza que tengamos
en el Señor se siente, hermano. Ahora, voy a decir una cosa. No es lo mismo morir con la esperanza puesta en el Señor que morir siendo un incrédulo en las promesas del Señor Jesucristo. Son dos cosas distintas, dos cosas diferentes. Dos realidades así bien opuestas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que notamos? Fíjese en lo práctico. Mire, los que mueren sin el Señor no tienen la oportunidad de morir, o más bien, solo tienen la oportunidad de morir recordando lo bueno o lo malo que están a punto de perder. Ven en la muerte el fin de la vida sin ninguna esperanza, a lo mejor en medio de lamentos, en medio de remordimientos, en medio de temores y cuántas cosas. Porque no tienen otra referencia mental. Lo único que tienen es que van a finalizar algo, que dejaron algo, hasta ahí nomás. Pero el que muere en Cristo, muere con la expectativa de lo que está pronto por venir, por oír. A lo mejor su expectativa no le permite recordar lo que está dejando atrás, porque es mayor la experiencia que está teniendo en ese momento. Recuérdense que es un momento precioso para la vida de todo cristiano. Y es el momento en el cual vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Entonces no nos queda como el pensar, ay, mire, yo me equivoqué. Yo lamento todo. Usted no va a lamentarse como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está próximo a tener una experiencia que nunca antes la había tenido. Yo le preguntaba ayer a Sonia, porque sí me acordaba. Cuando murió la abuelita de Sonia, ya estaba a sus 90 y pico de años. Lo raro es que ella decía, yo no me estoy muriendo. ¿Cómo creen que me voy a morir? Y al ratito estaba entregando su vida al Señor. Pero sabe, ella no estaba lamentando. En ella no había remordimiento de nada en su vida. Bueno, de hecho, había servido al Señor, hermano, toda su vida. ¿Qué remordimiento podía tener de haber servido a Jesús? Nada. Todos los domingos, hermana, la hermana Tonita, ya les he contado, reunía después de la iglesia a niños ahí en San Miguelito. Esa era una devoción. Todos los domingos. Pasaron muchas generaciones por ella. Y todavía, fíjese que siendo débil ya por su fuerza física, la había perdido. Le dijo un día a Sonia, mire, Sonia le dijo, así mire, me fui a la esquina, le dijo, agarrándome de las paredes para ir a buscar a los niños, a ver si ya venían. Ese día que estaba entregando su vida al Señor, ella no estaba lamentando. Solo le dijo a Sonia y otra persona que estaba, Cristo le dijo, Cristo. Y entregó su vida al Señor. Pero el que no tiene esa esperanza, no tiene ese marco de referencia en su mente, sino que está recordando, ay, ¿por qué no hice tal cosa? Al cristiano no nos va a suceder eso, hermano. No nos va a quedar tiempo a lo mejor de lamentar, porque vamos a estar así, mire, así con el Señor. Amén. De cerca, muy de cerca. Es algo así, mire, es algo así. Es algo así como esto. Dice que se cuenta de un muchacho cristiano que se encontraba en su casa moribundo junto a la presencia de su mamá. En medio de ambos gobernaba, dice, el silencio ante la situación que vivía el joven. El joven de repente dijo,
mamá, mamá, ¿no ves aquella montaña? Y ella dijo, no, no hay montañas que ver, hijo. Nuevamente el joven levantó su voz y dice, mamita, mamita, ¿no oíste los ángeles de la montaña? Y la mamá extrañada dice, no, hijo de mi alma, no se escucha nada. Después de 2 minutos del silencio, el joven dijo, adiós, mamacita. Jesucristo ha venido por mí para llevarme a través de las montañas. Y en ese momento expiró. El Señor había permitido a aquel joven abrir, hermanos, las cortinas de lo invisible y mostrarle lo que estaba por delante. No estaba recordando lo que estaba atrás. No estaba recordando todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo. No estaba recordando. No tenemos chance. Porque estamos ante algo majestuoso, glorioso, poderoso. Viendo a nuestro Señor Jesús. Y eso lo dice la palabra. Dice, al oír rechinando los dientes montados en cólera contra él, estoy hablando de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y él dijo, veo el cielo abierto. Exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Entonces lo que concluimos es, más importante de la forma como morimos es el destino al que somos llevados cuando estamos en esa experiencia. Usted va a decir, mire, pero mi sobrino era cristiano y murió en un accidente. ¿Cómo le ha de haber dolido? No le dolió. No le dolió. Antes de ese sufrimiento, ¡bam!, el Señor lo jala. Antes de ese dolor tan fuerte, el Señor lo jala. Entonces ellos no están pensando, ay, miren cómo morí, cómo Dios habrá permitido que muriera de esa forma. No tienen chance de ello. Llegaron a la presencia del Señor. Y eso es lo que importa. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por todos los que mueren en el Señor? Mueren y vamos a morir en el Señor. Amén. Y debemos tener esa firme convicción. Solo es una experiencia rápida, sí, mire. Y ya estamos frente a aquel que nos dio vida, frente a aquel, hermanos, que conocimos por fe. Amén. No sé si, ¿cuántos queremos morirnos? No, verdad, eso no debería preguntarlo. Entonces el apóstol Pablo quiso traer palabras de consuelo a los tesalonicenses. A lo mejor, y de hecho se entiende, que algunos próximos a ellos habían muerto, quizás por la misma experiencia del evangelio. Y Pablo trata de animarlos y lo hace expresándoles que la promesa de quienes mueren en el Señor, mire, la promesa de quienes mueren en el Señor es gloriosa. Porque así como Jesús se levantó de entre los muertos, así se espera que el Señor resucite a todos los que mueren en el Señor. Entonces no les estamos diciendo, hermanos, hasta aquí finalizó, sino que estamos diciendo, está bien, te adelantas, pero ahí vamos detrás. Y un día vamos a estar juntos, todos, amén, en la presencia de nuestro Dios. Ahora, veamos cómo Pablo lo hizo. Dice 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Por qué, hermano? Porque la promesa del Señor es vida eterna a todos los que mueren en el Señor, a todos los que estamos en el Señor. Ahora,
Pablo explica a los tesalonicenses en qué momento es que ocurrirá la resurrección del creyente. Bueno, pero ¿y esto en qué momento va a ocurrir? Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4:15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento va a ocurrir esa resurrección? El evento que dará la pauta, óigase bien, a la resurrección de los que ya murieron es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora déjeme expresarle, oiga, la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, que es su novia. Ay, esto es maravilloso, es precioso. ¿Y sabe por qué es precioso? Porque Dios vino a un pueblo y la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él cambia de planes y comienza, hermanos, a ser pueblo suyo a todos los que creen en Jesús alrededor del mundo. Yo no tengo que venir siendo parte de la descendencia judía para creerme salvo, sino ahora toda persona, fíjese bien, quien quiera sea y tenga la revelación de Jesús en cualquier lugar del mundo, puede unirse a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice que el plan es levantar la iglesia, unir la iglesia para estar con el Señor. Ahora, este evento será, hermanos, un lindísimo momento para aquellos que mueren confiando en el Señor. Como aquellos creyentes nacidos de nuevo que confiando en el Señor, óigase bien, según lo dice la palabra, no vivamos la experiencia de la muerte, sino ante el aparecimiento del Señor en las nubes, juntamente con los creyentes que ya murieron. Dice que vamos a ser arrebatados camino al cielo para estar con el Señor en las nubes. Quiero que lo leamos de la palabra. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, mire. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Oiga bien, ¿junto con quién? Con los creyentes muertos. Dice que ambos nos vamos a juntar en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, por eso es que, ¿por qué tiene que anhelar el pueblo de Dios la venida de Jesús? Porque en ese momento se dará la resurrección de los muertos, de su tía, de su abuelo, de su vecino que murió en el Señor. Todos ellos van a resucitar ante la venida del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, el pueblo de Dios, ama, anhela, desea la venida del Señor Jesucristo. Yo pregunto, fraternidad cristiana, ¿anhelas la venida de Jesús? ¿O no anhelamos la venida del Señor? Vuelvo a preguntar, fraternidad cristiana del Salvador, ¿anhelas la venida de Jesús? No, todavía. Fraternidad cristiana, ¿anhelas la venida de Jesús? Anhelamos la venida del Señor, porque en ese momento será la resurrección.
Eso puede ser ahora.